que tenemos una nota muy interesante en el día de hoy. Vamos a charlar con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que es a la vez, creo, ya el médico de cabecera de Crónica Anunciada. Lo recibimos a Nicolás Kreplak. Nico, querido, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, todo Crónica Anunciada en Futurock te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Te sentís el médico de cabecera de este programa? el gurú de la pandemia. Bueno, ya tenés un máster en comunicación después de este anito y monedas que vas de pandemia. Quiero comenzar por la buena noticia, indudablemente, que tiene que ver con las vacunas que llegan. Decía recién 5.321.000 dosis que estarían llegando de acá a fin de mes. Obviamente, imagino que con eso se alcanza una celeridad y una proyección de vacunación importante. No sé a qué porcentaje de la población se podría llegar a inmunizar con la distribución de casi 6 millones de dosis. Sí, es una noticia muy interesante. Cambia un poco uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora, que es la falta de provisión por parte de AstraZeneca. Viene cumpliendo de una manera regular, interesante, Sputnik. Sinopharm cumplió con sus contratos muy bien, pero AstraZeneca no venía pudiendo cumplir. Así que esto cambie, bueno, nos da mucha fuerza. Y pensemos que, si bien nosotros queremos vacunar a toda la población en el país, lo más importante es vacunar a la población de mayor riesgo. En la provincia de Buenos Aires son 5,5 millones, 6 millones aproximadamente, que la población que es de máximo riesgo. Digo aproximadamente porque es un universo no definible del todo, sobre todo al ser voluntaria la vacunación, y entonces que tengamos, más todo lo que ya hemos recibido, el agregado este mes de estos casi 5 millones de vacunas más, parece que es interesante y cambia bastante. Sobre todo porque Argentina adoptó una medida que a mí me parece que es muy buena y que hay que sostenerla, que científicamente está validada y que está funcionando en nuestro país, y nosotros hacemos mucha investigación, tengo para sostenerlo, que es priorizar la primera dosis. La mayor parte de la población vacunada con una dosis tiene una protección suficiente como para que la evolución de la enfermedad sea distinta. Eso se ha hecho en muchos países del mundo, así que me parece que podemos dar un buen paso en terminar de incluir en primera dosis a toda la población rápidamente, y ya con gran parte de estos vacunados empezar a cumplir con los esquemas completos. Ahora, ¿existe la posibilidad de vacunar después de los 3 meses con la segunda dosis a alguien que recibió la primera, o es riesgoso? No, digamos, cuando se diseñan las investigaciones en fase 3, que es como se aprueban los estudios, se hacen con un plazo, habitualmente un plazo mínimo, en el cual se logra tener una inmunidad capaz de poder demostrar la eficacia del estudio. Eso no es el estudio definitivo, es el estudio que tiene fines de registro, digamos, se llaman fines registrales. ¿Por qué lo más rápido posible? Porque lo más rápido que se pueda es tener registrada la vacuna, no solo por una cuestión comercial, sino por una cuestión incluso ética. Si no tiene una vacuna desarrollada, esperar mucho tiempo para tener resultados óptimos es antiético, cuando el resultado mínimo suficiente tiene que hacer que se ponga esa medicación o esa vacuna a disposición de la sociedad, porque salva vidas. Después se van haciendo estudios posteriores, y esos estudios posteriores van viendo cuál estrategia mejora la eficacia. Ahí se fue viendo que las vacunas con más tiempo entre dosis y dosis favorecen la capacidad del sistema inmune a producir una respuesta más potente. Lo primero que se demostró fue con AstraZeneca, que se demostró que al principio ya estuvo con 4 semanas, después se demostró que con 12 semanas tiene mucho más eficacia, y uno piensa desde el punto de vista de la medicina, de la fisiología, que si a las 12 semanas tiene mucha más respuesta que a las 4 semanas, a las 12 semanas y un día no se va a caer la respuesta. Entonces, como estrategia lógica, y sabiendo que el 95% de las personas que ocupan una terapia intensiva no tienen ni una dosis de vacuna, lo mejor que uno puede hacer en la población, en una primera instancia, es cubrir la vacuna a todos con una dosis y después la segunda. Esto hizo Inglaterra y fue el país que más rápidamente tuvo un cambio drástico en la evolución de la enfermedad, habiendo vacunado a todos primera dosis y después completó la segunda.
Ahora, mi pregunta es, ¿van a esperar más de 3 meses entonces para el caso de aquellos que recibieron la primera dosis? Porque obviamente se empiezan a dar situaciones en donde hay gente que se fija su cronograma de vacunación y dice, che, está por llegar a los 3 meses y está asustada porque no entiende qué es lo que sucede si se pasa más allá. ¿Ustedes van a esperar más de 3 meses, digamos, van a poner muchas primeras dosis y después van a completar el esquema o sí lo van a hacer dentro de los 3 meses? Mira, en principio aparentemente la ministra está planteando ir cumpliendo con las vacunas que podamos a los 3 meses cumplir los esquemas. Yo personalmente creo que es preferible primero cumplir la primera dosis y después la segunda. Pero vamos igual a ponernos de acuerdo todos juntos, hacer lo que diga la ministra, lo que diga el COFESA, que es el órgano de todos los ministros. Pero lo planteo porque por ahí, y sucede con la Sputnik, que tiene 2 componentes distintos, el segundo componente va a llegar todo, pero quizás hay algunos que ya van cumpliendo los 3 meses, y no pasa nada al día siguiente que se cumplen los 3 meses, no pasa nada. No pasa nada si pasan más de 3 meses, eso es importante. Incluso es muy interesante. Claridad. Sí, es muy interesante con lo que pasa con la Sputnik. La dosis 1 de Sputnik es igual, solo que un poco mejor en el perfil de efectos adversos, pero igual incluso con la misma tecnología, el mismo adenovirus, etcétera, que la vacuna monodosis de Janssen, la que se aplicó el expresidente, que con una sola dosis de una vacuna que se llama técnicamente adenovirus 26, que es la de Janssen, es igual a la primera dosis de Sputnik. Entonces, ya la Sputnik, la primera dosis es una vacuna monodosis y la segunda dosis es otra vacuna monodosis que es la de CanSino. Así que la Sputnik con una primera dosis ya tenés igual que la de Janssen. Bien. Rochi. Nicolás, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. Yo te quería consultar por los resultados hasta ahora de las medidas de cuidado que se fueron implementando, sobre todo también en particular por la discusión que trajo la presencialidad, el pase de la presencialidad a la virtualidad de las clases, porque entiendo que eso también tuvo un impacto fuerte, ¿no? Sí. Lo que viene sucediendo con las medidas que se tomaron, que fueron medidas que han mostrado una eficacia muy grande, nosotros venimos con un aumento de los casos estruendoso, de cerca del 50% por semana. Hace lo explicaba diciendo, duplica cada 15 días, que tuvo una velocidad que fue realmente muy preocupante. Se tomaron las medidas, se enlenteció esa velocidad, se reforzaron las medidas, se estancó y empezó a descender. También es cierto que pasaron unos días de ese descenso y empezó un poco más de frío, y ya estos últimos días vemos que el descenso es bastante menor. Entonces nos encontramos en una situación de muchísimos casos, con un nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva muy alto, que incluso hoy en el interior de la provincia de Buenos Aires, que se está trasladando, como siempre sucede, del AMBA hacia el interior, estamos pasando muchísimos distritos a fase 2, que es esto de sin presencialidad y sin actividades nocturnas. Y entonces ha tenido impacto, pero al no haber sido un cierre mucho más fuerte, que era un poco lo que también planteamos nosotros, que el cierre más fuerte baja más rápido los casos y puede ser más corto en el tiempo. Cuando la medida es intermedia también en el costo social, económico y de la vida cotidiana que propone, pero también tiene un papel intermedio en la reducción de los casos, con lo cual el riesgo que tenemos ahora, y me preocupa fuertemente, es que esto se empiece a estancar, las condiciones de frío empiecen a aumentar las probabilidades de contagio de enfermedades respiratorias. Esto es cabecera medicina, lo sucede todos los inviernos. Y si esto que son, ayer con 11.000 casos en la provincia, por que de promedio estamos en 8.500, es el piso para un nuevo ascenso de casos, esto sería muy peligroso. Y no hay nada para pensar que si uno soltara las medidas de restricción de la circulación, es decir, volviera a aumentar la circulación como estaba antes, vamos a volver a las condiciones de contagiosidad de antes, más en invierno, pero no con 1.500 o 2.000 casos, sino con 9.000 casos, con lo cual sería un escenario insostenible en poquitos días. Así que a mí me parece que las medidas de cuidado que se han tomado fueron eficaces para evitar una situación mucho peor, que nos dan tiempo, es cierto, porque también hay un dato que es interesante para contar. El año pasado teníamos 3,5 de letalidad para octubre del año pasado, de la ola anterior, y hoy tenemos 1,87.
desde la provincia de Buenos Aires. Eso es el impacto de la vacunación. Entonces, mientras más tiempo también tengamos de sostener el sistema de salud, mientras seguimos vacunando, va a ir bajando la letalidad, y así es como vamos a llegar a la tortilla del río, ¿no? Así todo de esta manera. Nicolás, ayer veía en La Nación Data, la Nación tiene armado una actualización, un monitoreo de vacunación que para mí está muy bueno, y tiene una proyección respecto de cuándo podría estar inmunizada la población objetivo, es decir, el grupo de riesgo y demás, a partir de la cantidad de dosis que se vienen aplicando. Obviamente la proyección yo entiendo que es bastante exagerada, sobre todo teniendo en cuenta que el ritmo de vacunación va ganando celeridad, entonces en la medida que vaya ganando celeridad, la fecha se va a hacer cada vez más cercana, pero decía que la población objetivo en la provincia de Buenos Aires podría estar inmunizada, si no me equivoco, con una sola dosis, el 2 de agosto. ¿Qué proyección hacen ustedes o qué proyección tienen ustedes? Obviamente estamos hablando de proyecciones y no de certezas absolutas, no te pido una fecha exacta, pero digo, ¿en qué fecha dicen ustedes? Y la verdad que acá podríamos tener completado el grupo de riesgo vacunado. Me causa un poco de gracia la liviandad con la que algunos medios de comunicación... por eso yo decía 2 de agosto es como un montón, ¿no? De precisión. No, sobre todo las cosas basado en qué, digamos, con qué información, con presunciones absolutamente inviables. Claro, con el promedio de vacunación semanal de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, pero si te dice la ministra que te llegan 4 millones de dosis en 2 semanas, te cambia la cosa. Nosotros estamos vacunando hoy, mañana y pasado, tenemos 105.000 turnos asignados por día. Nosotros hemos vacunado, los días que vacunamos, más o menos 105.000 vacunas. ¿Cuánto podemos vacunar? Y yo creo que podemos estar arriba de 150.000 por día. Depende de cuántas vacunas tengamos, entonces. Porque si tenemos más vacunas, vacunamos 150.000 por día, y en 10 días, 1,5 millones, tenemos 3 millones de personas vacunadas, nuestra población objetivo, con todo, yo les decía, está entre 5,5 millones y 6 millones. Así que si tenemos vacunas, en un mes terminamos. En un mes podría estar completado, obviamente, que a partir de la disponibilidad de las vacunas. Una cuestión, porque están llegando muchos mensajes respecto de las 2 dosis. Para que quede claro, ustedes lo que dicen es, Carla Bisotti es quien manda, digamos, y está proponiendo completar los esquemas de vacunación, pero nosotros tenemos la propuesta de inmunizar a mucha gente con la primera dosis, que ya sabemos que alcanza un nivel de eficacia alto y que también obviamente reduce el transcurso de la enfermedad, digamos, la gravedad en el transcurso de la enfermedad en caso de contagiarse, pero es una propuesta que llevan ustedes. Sí, es una propuesta que es lo que se ha tomado también cuando se planteó por atar la segunda dosis. En todos los casos se trata de que se van a cumplir los esquemas, nunca no se van a cumplir. A mí me parece que es razonable, y yo entiendo los que piensan en su situación y dicen, yo me di una vacuna, quiero darme la segunda, pero piensen que hay uno que no se la dio y que tiene riesgo también, y que a nosotros nos corresponde administrar los recursos que tenemos para tratar de producir el mejor impacto en el conjunto de la sociedad. Y que la medicina, y yo esto entiendo que es difícil de entender, pero en este año y pico venimos hablando mucho de salud y de medicina, tienen que saber que no es una verdad escrita en madera. Hay una frase típica de medicina que dice 2 más 2 nunca es 4. Uno no puede decir, después del día 21 se cae el efecto, después de los 3 meses se cae el efecto. Eso no es así. Existe la memoria inmunológica, existe el sistema inmune, queda con la memoria de haber recibido una vacuna. Si nosotros planteamos 3 meses, que sean 3 meses o 4 meses, no va a tener grandes diferencias. En cambio, sí va a tener muchas diferencias si logramos darle una inmunización, aunque sea con una dosis, a un porcentaje de la población muy grande. En términos de qué es lo que se va a hacer, es muy probable que vayamos cumpliendo rápidamente las vacunas que se dieron hace 3 meses, cuando llega ahora un poco más AstraZeneca, y luego sigamos dando para el resto de la población. Y a medida que vayan llegando también componente 2 de Sputnik, ir dándole a la población esa vacuna. Pero lo que yo quiero transmitir es, primero, la responsabilidad nuestra es intentar que toda la sociedad transite lo mejor posible esta epidemia, y no cumplimentar el deseo individual de cada uno de sentirse que cumplió con el esquema. Eso es primera cosa. Por supuesto que no es lo mismo el nivel de seguridad con el que trabajamos con el equipo, por ejemplo, de terapia intensiva, que tiene que estar todo el día teniendo pacientes con coronavirus, a quienes le dimos la dosis.
Es decir, no todo es lo mismo, por supuesto hay que ser estratégico en la asignación de los recursos. Pero también quiero decir que a medida que vamos vacunando a la población, va reduciendo la letalidad, y que la población que ocupa las camas de terapia intensiva y quienes tienen la mayor parte de los problemas y los que fallecen en mayor parte de los casos por esta enfermedad, no han recibido una dosis de ninguna de las vacunas. Con lo cual, es importante para que la población que se recibió una vacuna, si bien no se puede sacar el barbijo, no puede empezar a hacer reuniones sociales, no puede violentar las medidas de cuidado que son generales para todos, sepamos que se encuentran mucho más inmunizados que aquellos que no recibieron ninguna dosis. Por eso es que también en la medida de cuidado hay que darle. Es importante también reiterar lo que tiene que ver con los datos, ¿no? Según los casos notificados en el CISA, a fines de marzo se había observado que el 0,2% de las personas vacunadas con primera dosis habían sido notificadas como casos de COVID. Es decir, una eficacia importantísima ya de la primera dosis de la vacuna. Esto es hasta 3 semanas después de aplicada la dosis, lo cual es una gran noticia. Y de fallecidos, sobre el mismo registro, es 0,0005 el registro de fallecidos que se habían aplicado una dosis y que habían pasado 3 semanas, con las dosis que está aplicando Argentina, ¿no? Digo, para tratar de, como dice Nicolás, transmitir un poco de tranquilidad respecto de qué pasa si se extienden más allá de los 90 días. Aprovecho para consultarte. Acá hay gente que nos pregunta cuándo van a agregar nuevos grupos prioritarios en la aplicación de provincia. Dicen, hay gente con discapacidad que está esperando ser anotada. ¿Existe algún tipo de postura al respecto? Sí, no, lo que sucede es que como nosotros tenemos un sistema informatizado, denominalizado, piensen que creo que, no sé si hay otras jurisdicciones que están utilizando este tipo de criterios para la inclusión en la vacunación. Nosotros ya estamos vacunando población de más de 60 años sin comorbilidades y los que tienen de 40 a 60 con comorbilidades. Entonces, cuando sucede que la CONAINO, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, incorpora algún grupo dentro de los que se demuestran que son factores de riesgo, tenemos que adaptar toda la base de datos y el sistema para poder incorporar a esta población. Y toda la gente que ya se inscribió puede modificar su registro para registrarse como personas con comorbilidades. Esto tiene cierta demora porque son grandes volúmenes de información, así que estamos trabajando para la incorporación de lo último, que es discapacidad, porque hasta ahora tenemos discapacitados pero que se encuentran viviendo en hogares, digamos, para personas con discapacidad. Ahora se agregó a toda la discapacidad y eso se va a incorporar ahora como posibilidad de los registros. Ya hay otras cuadros o situaciones por las cuales se puede uno registrar como comorbilidades, así que esto va a suceder en los próximos días. Es un trabajo que ya empezamos hace mucho tiempo, pero que tiene un off y que después se logra poner en online después de un trabajo informático unos cuantos días. La última, y te agradezco, Nicolás, por el tiempo. Ayer llamó la atención, o por lo menos circuló en todos los medios de comunicación, que Matías Almeida había propuesto conseguir vacunas para todo Azul, para su pueblo, y que un importante funcionario se lo negó. ¿Ustedes recibieron algún tipo de pedido al respecto? ¿Es posible hacer algo así? No, yo no recibí nada. Me parece muy interesante el espíritu generoso y solidario, pero no es un problema de voluntad de ninguna persona individual ni de empresas, y están viendo también incluso que tampoco es fácil para los gobiernos conseguir vacunas. Para conseguir vacunas, en general el Estado Nacional, o bueno, a veces la provincia de Buenos Aires también puede ayudar, negocia meses y meses con empresas y se van consiguiendo las vacunas. La verdad de conseguir por un particular, para un lugar en especial, no está siendo posible por el momento. Yo no recibí ningún pedido, no sabía nadie del Ministerio de Salud que lo haya recibido, al menos en la provincia de Buenos Aires, pero igual, más allá del espíritu solidario y generoso, está bueno como expresión de voluntad en materia de resolver el conflicto. Es habitualmente más complejo, por lo menos hasta ahora, quizás más adelante sea algo más habitual y más fácil. Bien. Nicolás Crepla, como siempre, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepla, hablaba en Crónica Anunciada.